Hola, buenas. Vale. Vale. Hola, buenas tardes. Somos Teresa Morillas y Saila Fernández, educadoras del equipo de intervención socioeducativa y psicosocial del Ayuntamiento de Santurtzi, y hoy vamos a presentar una charla que está marcada dentro del programa Zaindus de apoyo a las personas cuidadoras. Y bueno, esta charla va a estar dividida en dos partes. Tiene que ver con el reto del cuidado y la gestión emocional de la tarea del cuidado. Vamos a hacer dos sesiones diferenciadas. Una primera sesión de aproximadamente media hora, donde vamos a abordar cuáles son las emociones que surgen en el proceso de cuidar, identificarlas, definirlas, y otra sesión diferenciada de otra media hora en las que abordaremos cómo afrontarlas, ¿no? Qué técnicas de autocuidado y qué cuestiones hay que tener en cuenta para poder hacer esa gestión y hacer ese proceso de cuidado sabiendo manejarnos en esas emociones. Entonces, la primera parte de la sesión la va a llevar mi compañera Teresa y os dejo ahora con ella para que abordemos esta primera parte. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, en este caso seguramente. Entonces, bueno, a ver, esto aquí no. Vale, bueno, ¿qué pasa cuando cuidamos? Vamos a empezar hablando un poquito sobre el concepto de qué significa el cuidar y lo que implica, ¿vale? Entonces, bueno, el cuidado mayormente se compone por el apoyo social y el apoyo informal. El apoyo social en este caso significa, pues bueno, pues las relaciones que generamos con nuestros vecinos, vecinas, el comercio local, los familiares, los vecinos. Entonces, eso está un poco ligado al apoyo social, y el informal en este caso es pues el apoyo que damos de manera desinteresada, sin no querer recibir nada a cambio, nos nace a nosotros mismos. Y bueno, para explicar un poquito lo que significa el cuidado, ahí hemos puesto una breve explicación que implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo y tratar de incrementar su bienestar y evitar que sufra algún prejuicio o bueno, alguna consecuencia, ¿vale? Habíamos pensado que sería interesante también hablar un poquito del tema de las estadísticas, ¿vale? Que hemos sacado, a ver, voy a cogerlo desde aquí, que esto, no sé si se va a ver bien, ¿vale? Este es un documento donde aquí habla de diferentes tipos de estadísticas del año 2020, ¿vale? Y aquí hemos sacado unos que quizá nos hagan reflexionar un poquito, nos hagan, pues bueno, tener identificado pues ciertos datos en este caso. Pues bueno, como podéis ver, casi el 20% de la población pues es una población adulta de más de 65 años, y la edad media de la población en este año fue de 43 años, bueno, entre 43 y 44 años, ¿vale? La esperanza de vida, como veis, el de las mujeres es 5 años mayor, de 85 años, y el de los hombres de 80 años, ¿vale? Luego os he puesto ahí un poquito los octogenarios, que son un 6%, ¿no?, de toda la población. Y bueno, y ahí os he puesto en pequeñito los informes de envejecimiento en red, el número 25, que es el artículo de donde hemos sacado, ¿vale? Bueno, no sé si esto os dice algo o no, pero ahora vamos a seguir un poquito viendo cuál es el perfil de las personas cuidadoras. Bueno, como veis que el 80% son mujeres, somos mujeres de entre 45 y 64 años, y bueno, y hemos visto, ¿no?, analizando diferentes estadísticas, que mayormente somos las hijas las que cuidamos, en este caso, de la madre, ¿vale? O la madre de sus hijas. Y bueno, y haciendo un poquito referencia, ¿no?, un poquito a lo que es la mujer, ¿no?, que al final somos las que más nos implicamos en el cuidado de las demás personas, o de nuestros familiares o no de familiares. Y bueno, y a ver, espera un segundito, que igual, vale, prefiero igual, primero vamos a hablar del anterior y luego vamos a venir aquí. Bueno, sabemos que cuidar a veces, bueno, no, vamos a hacer aquí mejor. Bueno, la lección de cuidar es de uno mismo, ¿no? Y a veces, pues bueno, que tiene unos ciertos beneficios. No sé si en este caso alguna vez habéis sentido los beneficios. Yo creo que en mayor parte son los costes los que sentimos las personas que cuidamos y los que nos hacen, pues bueno, padecer ciertos sentimientos como de culpa o de soledad, que bueno, que más adelante vamos a ir viendo. Pero bueno, un poco para intentar identificar algunos beneficios que nos pudieran en algún momento de nuestro proceso de cuidados sentir, pues bueno, pues es, ¿no?, la satisfacción personal que a uno mismo nos da el cuidar, atender, el intentar cubrir las necesidades básicas de las personas que cuidamos, pues bueno, que nos hace sentirnos pues
pues un poco humanos, ¿no? Y en este proceso de cuidado y en el día a día y de las tareas que podemos realizar, pues al final pues se genera un vínculo, una relación de cercanía, quizá con esa persona en anteriores ocasiones no hemos tenido buen vínculo y eso nos puede ayudar pues a buscar un equilibrio, a entendernos y el descubrir pues bueno, las nuevas relaciones, ¿no? Aquí en el último pone el descubrimiento de una nueva relación personal entre ambos y ambas, alcanzándose una mayor cohesión y comprensión, que es a lo que quería hacer un poco de referencia. Y bueno, y lo que más sufrimos quizá en el proceso de cuidado, en las personas cuidadoras, pues igual son las económicas y las laborales también, que están unidos, ¿no? Pues muchas de las personas cuidadoras, pues bueno, pues asumimos todos los costes que ello conlleva, además tenemos que renunciar a otros factores, ¿no? De nuestro día a día y hemos visto también que mayormente son las mujeres las que mayor reducciones de jornadas tienen, ¿no? Pues igual nos reducimos las jornadas a la mitad o incluso llegamos un poco a renunciar nuestro proceso, nuestro trabajo, ¿no? Nuestro sustento económico, ¿vale? Y los que tienen que ver con el ocio y la vida afectiva y relacional también, que se ve disminuido, pues bueno, al final yo creo que muchas veces sin querer también y porque no queda otra, ¿vale? Y las que atañen pues quizá a la salud también, que nos olvidamos un poco de cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Y pues bueno, eso nos puede generar pues un deterioro a nosotros mismos en la salud, que eso también hay que tener en cuenta de que el cuidarnos, sobre todo cuando estamos cuidando a otras personas, pues es un factor muy importante para que uno se encuentre bien y poder cuidar a una persona lo mejor posible, ¿vale? Pero bueno, otra cosa que queremos que, bueno, que hemos reflexionado y quizá vosotras y vosotros también habéis reflexionado muchas veces es, ¿qué pasa si digo que no queremos cuidar? ¿O qué consecuencias puede tener la elección de decidir no cuidar? Que esto también hay que pensar que es una elección, ¿vale? Y es completamente entendible también que una persona, por circunstancias personales, familiares, económicas o por sus capacidades, que no está atravesando su mejor momento, pues decida que no puede atender a una persona. Entonces, bueno, pues buscar otras soluciones o alternativas. Y aquí, bueno, hemos puesto una serie de preguntas, ¿vale? Para intentar reflexionar, darnos un tiempo para pensar en esto y, bueno, antes de decidir embarcarnos en el proceso de cuidar a una persona, no familiar o no familiar, persona que queremos o quizás sea más lejana a nuestras relaciones, pues bueno, pues estas serían un poquito las preguntas que nos tendríamos que lanzar a nosotros mismos, ¿vale? La primera, ¿cómo ha sido la relación anterior entre la persona que cuida y la persona que cuida a la que cuida y la que cuida? ¿La ayuda se ofrece de forma voluntaria o es obligada por presiones familiares o económicas? ¿Qué tipo de tareas son necesarias para ayudar y cuánto tiempo de dedicación requieren? ¿Qué repercusión puede tener en ambas partes la relación de cuidados? Y por último, ¿qué consecuencias negativas y positivas pueden suponer? Bueno, pues estas cosas quizá a veces se nos olvida pensar, reflexionar y bueno, es importante también para la elección de cuidar o incluso de decidir que no podemos cuidar a esa persona y que hay que buscar pues otras soluciones que también las hay. Bueno, pues cuidar bien. ¿Qué significa cuidar bien? Bueno, pues cada persona somos únicas, tenemos nuestra manera de ser, nuestras habilidades, nuestros defectos, hay cosas que se nos dan mejor, peor, pero bueno, los gustos, los deseos. Pero bueno, no podemos olvidar que todas las necesidades de ayuda se van a ver influidas tanto por la causa que origina la situación de dependencia como por sus características personales, ¿vale? Cada persona tenemos nuestras maneras de cuidar. Por decirlo de alguna manera un poco más sencilla quizás, pues bueno, que no hay una manera de cuidar exacta, cada una podemos ayudar de diferente manera, con mayor implicación, menor implicación, pero que si lo hacemos desde toda la intención de cuidar bien, seguro que el cuidado va a ser muy beneficioso para la persona que lo necesita, incluso para nosotras mismas también, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto pues bueno, nos hace útil para organizar y desarrollar de una manera personalizada el cuidado, que luego además Saila en la segunda parte os va a dar otro tipo de claves para llevar un buen proceso de cuidado, ¿vale? Y de autocuidado también. Bueno, entiendo que el cuidar nos hace sentir diferentes emociones, ¿vale? Eso
seguramente habéis pasado por muchas de ellas, pero bueno, vamos a intentar poner nombre a esas emociones y un poquito identificarlas, ¿vale? En algún momento si habéis sentido, por qué habéis sentido, cómo lo habéis afrontado, cómo lo habéis gestionado. Y bueno, un poquito resumiendo, pues bueno, vamos a hablar un poquito de la soledad, de la tristeza, de la culpa, del miedo, la ira o el enfado y la autocompasión. Bueno, pues para empezar, bueno, ¿qué significa la soledad y el aislamiento? Significa, bueno, pues un poco cuando nos sentimos solos, cuando no nos sentimos apoyados, que estamos solos ante las dificultades, las adversidades, y bueno, y pueden aparecer por la pérdida de contactos sociales, ¿no? Hemos hablado antes, ¿no? El aislamiento social, que quizá nos quedamos en casa, nuestro día a día, el objetivo es atender a la persona que cuidamos, dejamos de salir, de estar con la gente que nos rodea, incluso dejamos muchas veces de mantener la comunicación incluso con nuestros familiares. Cuando cogemos el rol de cuidadora, en este caso, pues bueno, pues nos olvidamos muchas veces de todo lo demás, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y bueno, un poquito el por qué aparece ese sentimiento de soledad, pues bueno, pues porque no queremos preocupar a las demás personas, nos cuesta pedir ayuda cuando estamos desbordados, creemos quizá también que somos capaces, ¿no? Que podemos con todo, y muchas veces pues tener un apoyo de otras personas pues es muy importante, ¿vale? Y no sentir que los demás pues puedan comprender nuestra realidad, nos da vergüenza pedir ayuda muchas veces. Sentimos que como nosotros hemos decidido no cuidar, pues nosotros somos los que tenemos que hacer frente a ese proceso de cuidado, y no es así. Si tenemos apoyo de los familiares o de los vecinos, si tenemos buena relación, buen vínculo, o de los amigos, amigas, pues bueno, que muchas veces necesitamos de esas personas. El sentimiento de tristeza, bueno, esto me imagino que muchas veces os habéis sentido tristes, y es un sentimiento pues muy normal, muy habitual. No es nada malo, tenemos que entender que todos los sentimientos pues bueno, tienen su momento. Lo importante es cómo gestionamos, ¿vale? Que no nos invada ese sentimiento, que podamos seguir haciéndonos responsable de nosotros y de las demás personas. Y bueno, aquí pone en el segundo punto que es uno de los mayores enemigos de los cuidadores. No sé vosotros cómo lo veis, si os sentís identificados, si estáis de acuerdo con eso, pero bueno, es un sentimiento lógico y difícil de abordar, ¿vale? Más adelante luego Saila, en la segunda parte también, pues bueno, va a profundizar un poquito en todo esto, que mi parte es un poco más de introducción, ¿no? A los sentimientos y a los momentos en los que nos sentimos tanto solos, aislados, tristes, ¿vale? Y bueno, pues así un poquito como resumen de cómo podemos combatir la tristeza, pues puede ser siendo tolerante con uno mismo, entender que es un sentimiento pues normal y no caer en la autocrítica ni exigirnos demasiado. Potenciar el sentido del humor, aunque esto cuesta mucho, ¿no? Cuando estamos en un momento pues muy de bajón, no nos apetece hacer nada, nos produce pues mucha tristeza, ¿no? Ver que la otra persona está triste. Y lo mejor contra la tristeza, pues bueno, puede ser intentar realizar todo aquello que la tristeza nos impide hacer. Pues como puede ser salir a la calle, tomarnos un café, dar un paseo, leer un libro, esas cosas que quizá hemos caído en dejar de hacerlas y nos hemos aislado, pues aunque cuesta mucho activarse a hacer, una vez que empiezas a hacer ese tipo de cosas y te hacen sentirte un poquito pues mejor, más aliviado, desconectar también es muy importante. Pues bueno, luego podemos buscar un equilibrio, ¿no? De lo que significa la exigencia y del cuidar a la persona, y buscar un equilibrio con nosotros mismos y lo que uno mismo necesita también. Bueno, el sentimiento de culpa, ¿por qué aparece muchas veces, ¿no? Aparece porque queremos estar todo el tiempo, ¿no? Cuidando de nuestros familiares, y si dedicamos todo ese tiempo que consideramos, pues dejamos de hacer nuestras cosas que nos hagan sentir, pues bueno, bienestar a nosotros mismos, y quizá el dejar de atender para atendernos a nosotros mismos pues nos puede generar pues que no estamos cumpliendo las expectativas, que no estamos atendiendo de la mejor manera, que no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Entonces, bueno, eso nos puede hacer sentirnos culpables de la situación, y en realidad, pues la mayoría de las veces no suele ser de esa manera, ¿vale? Nos hace tener sentimientos negativos, tener unas altas
estar pensando todo el rato, ¿y si haría, debería de hacer esto, el debería, bueno, pues muchas veces tenemos que ser realistas, ¿no?, con la situación y decir, bueno, también mi capacidad llega hasta cierto punto y de ahí para adelante pues o necesito apoyo o no puedo dar lo que no está en mi mano también. ¿Y por qué aparece también? Pues bueno, pues en estos procesos muchas veces pues surgen pues bueno, conflictos con los otros miembros familiares o con las personas que están alrededor de la persona que es cuidada. Entonces, pues esos conflictos también nos generan el sentimiento de culpa, ¿vale? El discutir genera malestar, opinar de diferente manera, crean choques, ¿no?, entre las personas y bueno, eso hay que saber gestionarlo, no llevarlo a un extremo, intentar apoyar los unos a los otros. Es muy importante que la familia en este caso sea un apoyo fundamental para la persona cuidadora y la persona que es cuidada también. El sentimiento de miedo. Al no estar a la altura, no sé cuánto tiempo, esperar un poquito, que bueno, voy bien, ¿no? Sí. El sentimiento de miedo, bueno, pues al no estar a la altura de poder proporcionar los cuidados necesarios a la persona que es cuidada, pues nos genera muchas veces pues miedo, el qué va a pasar, y si no lo hago bien, y si tomo una decisión incorrecta también muchas veces, ¿no? La toma de decisiones nos genera inseguridad, miedo, incertidumbre. Entonces, bueno, pues muchas veces pues el miedo es algo pues a veces irracional también, pero bueno, que la persona empeore también nos genera muchísimo miedo, el miedo a la muerte, eso es algo también que se nos pasa por la cabeza, nos hace pues, no sé cómo decir, estar en un momento pues bueno, pues de mucha incertidumbre, no saber gestionar el momento, no buscar un equilibrio, pensar en que esa persona quizá en un momento dado no va a estar ya, y eso relacionado en que nos hemos aislado, cómo lo vamos a afrontar, cómo vamos a salir adelante, pues bueno, todo esto, pues todo lo que estamos diciendo ahora, ¿no? El miedo, el aislamiento, la tristeza, pues bueno, son sentimientos que es normal en un proceso de cuidado, en un proceso de necesidad de atender a otras personas. Y bueno, y por último, pues tenemos un poquito el sentimiento de enfado o de ira, ¿vale? Esto suele surgir, pues bueno, por la sobrecarga de tener que cuidar, la sensación de sentirse atrapado en la situación de cuidar, el percibir que los demás no nos apoyan como deberían, la sensación de vergüenza ante determinados comportamientos de la persona que cuida, pues bueno, todos estos sentimientos pues muchas veces pasamos por una noria de emociones, ¿no?, que nos cuesta pues buscar el equilibrio emocional de nosotros y nosotras. Entonces, pues, y por último, el sentimiento de autocompasión. Bueno, la autocompasión consiste un poco en sentir pena o lástima de la persona que tenemos delante o por uno mismo, aunque puede aparecer pues camuflado, ¿no?, de la compasión por la situación de las demás personas, por la muerte o por la pérdida de un ser querido. Es la sensación a veces de sentirnos débiles e incapaces para conseguir los objetivos. Y es sentirse sin capacidad para controlar las necesidades del cuidado y del control que está fuera de nuestro alcance. Bueno, pues un poquito era, no sé si os va a ayudar esto a identificar las emociones, en qué momento os habéis sentido o una emoción u otra, o cómo lo habéis llegado a afrontar, qué consecuencias ha podido tener en vuestro día a día. Y bueno, y pues que hay que cuidarse a uno mismo también, ¿no? Un poquito para cerrar un poco esta primera parte, para dar paso a mi compañera, para que os siga dando para cómo cuidarse para cuidar, va a hablar un poquito sobre ello. Entonces, bueno, por mi parte creo que espero que os haya sido ameno. Comentaros que es mi primera vez también que doy una charla, entonces, bueno, pues perdonar un poco el nerviosismo, quizá he hablado un poquito rápido en algunos momentos, pero bueno, pues os dejo con mi compañera Saila y ha sido un placer poder acompañaros en este proceso.